sin complicaciones. Bien, criatura de Dios, muy buenas tardes tengas, criatura, niño, niña, querido pitufito. Vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy, ¿ok? A ver, espera. Abre tu material, por favor, abre el material. Vamos a entrar un poquito a la parte de tablita periódica, ¿sí? Rápido, me vas a ayudar a hacer la teoría. Tú sabes más teoría que yo, obvio, tú eres el que se está preparando, obvio. Yo ya me he olvidado. 2 años no pasan en vano, así que mi cerebro está medio sequito. Tú sabes más que yo, de todas maneras. Así que me vas a ayudar, amiga Solange, amiga Vilma, amigo Víctor, amigo Elmer, amigo Francisco, que ayer nos ha ayudado, pero bastante bien, nuestro amigo Francisco, gracias. También vamos a pedirle el apoyo a todos los que no están participando, ¿ok? A todos en general. No vine. Ah, no viniste. Entonces, ¿quién está hablando, criatura? Criatura de Dios. Arrancamos entonces. Nos habíamos quedado en la página 88. Y nos vamos a ir a la pregunta. Nos vamos a la pregunta 21. ¿Ok? 21, pregunta sencilla, una pregunta de tabla periódica. ¿Qué marcas en la pregunta 21? ¿Cuál sería tu clave en la pregunta 21? Clave en la preguntita 21. Puedes escribirlo en el chat. ¿Qué? Oh, habla bien. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Sí, tiene toda la razón, mi amigo. Es la E. El elemento correctamente acompañado por su símbolo. ¿Qué? Antes de hacer esta preguntita, recuerda por favor que en la tabla periódica los elementos están ubicándose en casillas y esas casillas se les asigna en función a su número atómico. La ubicación de un elemento en la tabla periódica se basa en su Z, en su número atómico. ¿Por qué nos basamos en el número atómico para ubicar a los elementos? Lanzo la pregunta entonces para todos ustedes. ¿Por qué nos basamos en el número atómico para poder ubicar a un elemento en la tabla periódica? Tiene que ver con una famosa ley, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿En qué nos basamos? Muy bien, nuestra amiga Fátima dice Mosley. Henry Mosley. ¿Qué decía Henry Mosley, amiga Fátima? ¿Qué decía Henry Mosley? Ahí ella lo dijo Mosley. Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el enunciado de Henry Mosley? Ok, Fátima, las propiedades de los elementos varían en forma proporcional al Z. Muy bien. Buenas tardes, amigo Omar. Entonces, para poder ubicar a los elementos en la tabla periódica, nos basamos en lo que se conoce como la ley periódica actual. Y tal cual nuestra talentosa amiga Fátima nos acaba de decir, gracias criatura, muchísimas gracias. La ley periódica actual enunciada por Henry Mosley dice que los elementos se ubican en la tabla periódica en función de su número atómico, ya que las propiedades de los elementos están en función de su Z, ¿sí? De manera proporcional, dice mi amiga, de manera periódica. ¿Qué significa periódica? Que cada cierto número se va a repetir, por eso la tabla se llama periódica. ¿Sí? Nosotros tenemos el concepto de periodo, pero en función del tiempo, ¿ok? Para nosotros periodo está relacionado con tiempo. El periodo que demora un ciclo en la universidad, el periodo que demora un ciclo en la academia,
¿Cuál es el periodo que demora un ciclo? El periodo que demora una vuelta o un cuerpo en dar una vuelta cuando está atado a una cuerda, por ejemplo. Eso lo ves en física. En química se habla de algo similar, pero hablamos de número atómico. Cada cierto número atómico, cada cierta cantidad, se va repitiendo las propiedades. Por eso dice Henry Moseley que las propiedades son función periódica. Entonces tienes por acá al litio, cuyo Z es 3, y luego el Z va aumentando, tienes por acá a otro elemento, etcétera, etcétera. Y después de cierta cantidad de elementos, tienes por acá el sodio. Entonces, las propiedades se repiten periódicamente, porque recordarás que tanto litio como sodio tienen propiedades químicas similares, pertenecen a la misma familia. Entonces, la definición de periódica justamente habla de eso, de que cada cierto número de elementos, a medida que vaya avanzando el Z, van a repetirse las propiedades. Las propiedades están en función del número atómico, son función periódica, se van repitiendo en función a cómo avanza el número atómico. Entonces, eso dice la ley periódica actual. Las propiedades de los elementos son función periódica. En otras palabras, dependen del Z. Ahora, ¿por qué nos sirve a nosotros la tabla periódica? ¿Qué de importante tiene saber conocer la tabla periódica? Tú eres una persona que va a trabajar con sustancias químicas gran parte de tu vida, ¿sí? Y por no decir toda tu vida. A no ser que trabajes en una oficina, pero muchos de ustedes, cuando trabajen en el campo, si eres de industrias alimentarias, si eres de ambiental, si eres biólogo, si eres, ¿quiénes más ven esto? Si eres pesquero, por ahí si eres, ¿quién más? Bueno, básicamente ellos. Los otros también, de hecho, una persona cuando acaba la carrera puede trabajar en muchas cosas, pero sobre todo esas carreras tienen que ver mucho con química. Y química no es solamente teoría, es también práctica. Entonces, tienes que saber mucho de la tabla periódica para poder estudiar a los elementos. Entonces, las propiedades de los elementos son función periódica de su número atómico, de su Z, del número atómico. Entonces, para poder ubicar un elemento, nos basamos en el Z. Ahora, ¿cómo se ubica un elemento? Rapidito, de manera... Los elementos están ordenados en periodos, que vendrían a ser las filas, pero también están ordenados en columnas. No te voy a hablar mucho de las filas, porque eso lo sabemos ya. Vamos a hablar de los elementos que pertenecen al grupo A y los elementos que pertenecen al grupo B. Los elementos que pertenecen al grupo A reciben un nombre. ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo llamamos a un elemento que pertenece al grupo A? Tienen un nombrecito los elementos que están en el grupo A. Representativos. Muy bien, gracias. Ya lo leí y lo escuché. Muy bien a toda esa gentita que está participando. Son los famosos representativos. ¿Cómo se llama a los que están en el grupo B? Muy bien. Ojo, son metales los del grupo B. Son metales. Son metales de transición. Criatura, ¿qué necesita un elemento para ubicarse dentro del grupo A? ¿Qué necesita un elemento para ubicarse en el grupo A?
¿Cuándo me puedo llamar representativo? Gracias, Francisco. Gracias, Kiarita. La configuración electrónica, muy bien, Vilma. La configuración electrónica acaba en S o en P. La configuración electrónica acaba en subniveles S o en subniveles P. ¿Qué necesitas para hacer un elemento metálico de transición? ¿A quién le llamamos metales de transición? Muy bien. La configuración electrónica acaba en D o en F. ¿Ok? Entonces, acá voy a hacer una división, porque los del grupo B se clasifican a su vez, se dividen a su vez en dos grupos, los de transición y los de transición interna. Entonces, por acá vamos a ver primero a los de transición y aquí abajito voy a colocar a los de transición interna o también llamadas. ¿Qué pasa con esto? Un ratito, por favor. Mi internet está, pero recontra mal. No me obedece, no me obedece. No puedo ver tu participación en el chat porque no estoy en la laptop. No sé qué ha pasado con mi laptop. O sea que me bota y me bota y me bota. Ya está, entró de nuevo, por fin. Listo. Entonces, continuemos. Los de transición, me decías, los metales de transición acaban su configuración en subniveles de tipo difuso. Difuso. D. ¿Ok? Está. Ahora, la ubicación de un elemento en el grupo A tiene que ver con qué. ¿Cómo ubico a un elemento? ¿Cómo ubico a un elemento? ¿El grupo con qué coincide? ¿Cómo ubico el elemento? Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo ubicas a un elemento dentro del grupo A? Perfecto, perfecto, Fati, Kiarita, Vilma y Nicole. Los electrones de valencia. ¿Qué vienen a ser los electrones de valencia? Los electrones del último nivel. Los electrones del último nivel también les llamamos electrones del nivel de valencia. También, ten cuidado. Nivel de valencia es el último nivel. Entonces, aquí recuerda, vamos a poner con negrito, que el grupo coincide con el número de electrones de valencia, que vienen a ser los electrones del último nivel. Aquí el grupo coincide con los electrones de valencia en el grupo B. No. ¿Con qué coincide entonces? ¿Con qué coincide? ¿Cómo ubicas un elemento en el grupo B? ¿Cómo ubicas un elemento en el grupo B? Ok. El grupo, en el caso de elementos de transición, coincide con el número de electrones de subniveles de la forma NS N-1D. NS N-1D. Muy bien, gracias Solange. Muy bien, Nicole. ¿Cómo vas a ubicar entonces? Fácil. Aquí hay una cantidad de electrones y aquí hay otra.
el grupo coincide con la suma de esos electrones. Vas a sumar el X, con el Y. Tranquilo que si es que no lo tienes muy claro, lo vamos a ver en ejemplos. Ahora. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos grupos A hay? ¿Cuántos grupos A? Creo que eran 8. 8. Muy bien. El 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y ahí muere. ¿Cuántos grupos B? 10. Oh, No, 8. 8. Hay 8A y 8B. Pero espérate, hay un detalle. Gracias, criatura. Esta clasificación de A y B es un concepto que ya no está funcionando mucho. Ya se está tratando de dejar de usar, pero a veces nos cuesta superar el pasado, ¿verdad? Superar este concepto de grupo A y grupo B es un poquito complicado porque está muy arraigada esa definición. Cuesta un poco superar a veces este concepto. La UPAC ahora ha dicho que no, mejor ya no trabajemos con grupo A y grupo B, simplemente llamémosle columnas, ¿sí? Entonces, la columna 1 o grupo 1, la columna 2 o grupo 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17 y la 18ª columna. Solamente hay 18 columnas. Ya no me importa si eres A o B. Entonces, lamentablemente en el examen de admisión todavía van a preguntarte esto, así que hay que manejar los dos conceptos, el concepto antiguo y el concepto moderno, el concepto actual. Tampoco no es tan actual, o sea, no es que haya salido recién hace unos días, no, ya también se trabaja desde hace un buen tiempo, solo que nos cuesta superar esta definición de A y B. Entonces, tú vas a estar atento a lo que te pregunten, porque te pueden decir, por ejemplo, el grupo 6A, el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, pertenecen al grupo 6A. Pero esto es en la definición antigua, en la clasificación de A y B. Según la UPAC, 6A, ¿qué significaría? Muy bien, Elmer, muy bien. Esto significa el grupo 16. ¿Sí? Entonces lo puedes encontrar como 6A o lo puedes encontrar como grupo 16. Ten cuidado con esa información. Pues tienes que manejar ambas. ¿Ya? Dime, mamá. Es que no entendí por qué 16 sería. Oh, pucha, no te escucho bien. Estás muy alejada. No, es de que hay mucha bulla en mi casa. No entendí por qué 16, disculpen. Ah, ya. Lo que pasa es que ya está determinada la numeración ya. Ese número ya está establecido. Todos los del grupo 6A, en vez de decirle 6A, se llama grupo 16. No sé si tienes una tabla a la mano. Por favor, todos los que puedan ahorita, conseguirse una tablita. Consíguete una tablita, por favor, y trabaja con la tablita. Y verifica que la columna 16ª ya tiene esa posición, ya le han asignado esa posición, corresponde al grupo 6A. Tienes que saber. Sí, eso ya está determinado. ¿Ya? Esa es su ubicación en la tabla periódica. Es su ubicación en la tabla periódica. Discúlpame, no te leo, es que tengo problemas de conexión. Voy a tener que... Paciencia. ¿Acapa? ¿Dónde dice acapa? No te entiendo cuando dices acapa. ¿Qué es acapa? Usted ha escrito así. Profe. A ver, Profe. ¿dónde dice acapa? Ahí en el grupo A. Maldición. Acaba. Gracias, criatura. Acapa. Es acaba. Gracias, criaturita. Entonces, vamos a ubicar elementos usando algunas preguntas de tu librito.
Vamos a ubicar usando algunas preguntas de tu librito. A ver. Podemos ir a la pregunta. Ñam, 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 ñam. Espérame. No hay mucho tampoco aquí. Ojo. No, no hay mucho. Ok, tranquilo. Vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿te parece? Un elemento X, cualquiera, cuyo Z es, se me ocurre 34. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Para ubicar un elemento tienes que realizar la configuración. Por eso el tema anterior es importante. Realizar bien la configuración electrónica te garantiza poder ubicar elementos en la tabla periódica. Entonces, empezamos. Z34. 1S2. Ahora lo puedes hacer con configuración abreviada también. ¿Ok? De hecho, también deberías manejar la configuración abreviada. Ahí está. Esa es la configuración de ese elemento. 34 electrones, 10, 20, 30, 34. Vamos a ubicar entonces a este elemento en la tabla. Recuerda que los elementos ocupan ciertas casillas y esas casillas están en un periodo y en un grupo. El periodo venía a ser el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel que ves que está ocupándose en la configuración? El cuarto. Entonces, este elemento, gracias, está en el cuarto periodo. No olvidar que el periodo solamente te representa la cantidad de niveles que ocupa. Decir cuarto periodo significa decirte que este elemento está ocupando hasta el cuarto nivel. Nunca llega al quinto. Jamás llega al quinto. Porque está en el cuarto periodo. El periodo, entonces, tiene que ver con los niveles que ocupa. Ahora, el grupo es un elemento cuya configuración electrónica acaba en P. Y los que acaban en P son elementos representativos, o S o P. Entonces, si eres un elemento representativo, perteneces al grupo A. Ahora, ¿cómo calculas los electrones? O el grupo, mejor dicho. El grupo lo calculabas con los electrones de valencia. ¿Y qué son los electrones de valencia? Los del último nivel. ¿Cuál es el último nivel? El nivel cuarto. ¿Cuántos electrones hay en este último nivel? Acá hay 4 y aquí hay 2. En total hay 6. Por lo tanto, él está en el grupo 6A. Pero decir grupo 6A, habíamos dicho hace ratito, que era también de igual a decir el grupo o la columna 16, según la IUPAC, según la última información de la IUPAC. Además, podemos saber su familia. ¿A qué familia pertenece ese elemento? ¿A qué familia? ¿Anfígenos? ¿Alcógenos o anfígenos? Muy bien, mamá. Gracias. Anfígenos o calcógenos. Entonces, ¿sabes también su familia? Claro, ya sé, su familia. Él pertenece a la familia de los anfígenos o calcógenos. Ahora, ¿qué caracteriza a elementos que estén dentro de la misma familia? Los elementos dentro de una misma familia tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Aparte del número de electrones de valencia, obvio. ¿Qué más tienen? ¿Sus propiedades químicas son similares? Sus propiedades químicas son similares. Las características químicas de ese elemento se parecen, son prácticamente similares. Por ejemplo, la reactividad. Reaccionan de manera muy similar el oxígeno, el azufre, el selenio, por ejemplo, reaccionan casi de la misma manera, porque tienen propiedades químicas muy similares. Propiedades físicas, no. Ten cuidado. Propiedades físicas, no. Pueden tener propiedades físicas diferentes. De hecho, en el grupo 7, en los halógenos, grupo 7A,
en los halógenos, vas a ver elementos en los 3 estados de agregación. Hay gases como el cloro y el flúor, hay líquidos como el bromo, que es el único no metal líquido, y hay sólidos como el yodo y el astato. Sus propiedades físicas son completamente diferentes a pesar de estar en el mismo grupo, en la misma familia. Así que las propiedades físicas no tienen nada en común, solamente es para las químicas. ¿Ok? Vamos ahora al grupo B. Para el grupo B, sí voy a aprovechar la pregunta 26. Vámonos a la preguntita 26 entonces. Vamos a ubicar los baños de cobalto. Estoy en la 26. Los baños de cobalto 60 son empleados para eliminar tejidos cancerosos, ¿ok? El grupo y periodo donde se ubica el cobalto. Se están pidiendo, entonces, en la preguntita 26, voy a aprovechar la preguntita 26 para resolver y para hacer un ejemplo con el grupo B. Voy a ubicar a cobalto, cuyo Z es 27. No te olvides que para ubicar a un elemento lo ubicamos en base a su Z. Otra cosa, en la tabla periódica, cuando ubicamos elementos, estamos ubicando átomos neutros. Te pueden poner lo siguiente. A ver, ubica por favor a este elemento. Cuando tú hagas la configuración electrónica, te das cuenta que él tiene 4 electrones adicionales. Pero la ubicación en la tabla no es de aniones. Trabajamos siempre ubicando al neutro. En la tabla periódica se ubica a los elementos neutros. ¿Ok? Entonces ubicamos al cobalto. A ver, 27, ¿ah? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d7. Ahí están tus 27. 10, 20, 27. No presenta anomalía, así que no hay problema. Ahora, primero el periodo. El periodo es el nivel. ¿Cuál es el mayor nivel que está ocupando? El cuarto. Por lo tanto, el cobalto está en el cuarto periodo. Buscas en tus clavecitas cuarto periodo. Tienes la A, la C y la E. Perfecto. Vámonos al grupo ahora. Para el grupo, date cuenta que está acabando en subniveles D. La configuración acaba en D. O sea que no puede ser un elemento representativo. Los representativos solamente acaban en S o en P. Él está acabando en D, así que tiene que ser un elemento del grupo B de transición. De transición. Todavía no estoy hablando de transición interna. Ten cuidado porque transición y transición interna son cosas diferentes. Ahora lo voy a comentar. Recién estoy en transición. Ahora, ¿cómo ubicas al elemento? El grupo dice, es igual a la suma de los electrones de los subniveles de esta forma. NS y un número menos, N-1, D. Mira, no se parecen. No se parecen. NS y N-1D. ¿Se parecen, sí o no? Si el N es 4, N-1 vendría a ser 3. Es S y D. Entonces, la suma de estos dos numeritos, el X y el Y, me da el grupo. ¿Cuánto suman en este caso? 2 y 7. Ok. Entonces suman 9. Entonces el elemento se ubica en el grupo. Oye, pero espérate. Están sumando 9. Y no hay grupo 9B. ¿Qué pasó? Ayúdame. Me perdí. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Ayúdame. La suma es 9. Pero, ¿y ahora qué hago si no hay grupo 9B? ¿Qué está pasando? ¿No sería 8B, profesor? Muy bien. ¿Por qué? Porque porque la suma que da 9, 8 y 10 pertenecen al grupo 8B. Muy bien. Porque los elementos
que pertenecen al grupo 8B tienen 3 posibilidades. La suma 8, 8B. La suma 9 sigue siendo 8B. La suma 10 sigue siendo 8B. Ahí hay una excepción, hay un detallito con el grupo B. La octava, el grupo 8B abarca 3 columnas. Abarca 3 columnas. Mucho cuidado. Oye, si bien es cierto acá la suma es 9, pero no hay problema, porque la suma cuando es 9 también la ubicas en el grupo 8B. El grupo 8B es el único grupo que abarca 3 columnas. Ahora, pero ese es según la clasificación antigua. ¿Cuál sería la columna según la UPAC? Según la UPAC, el grupo 8B para este elemento, ¿qué significa? ¿Qué grupo significa? ¿Qué grupo? Muy bien, Nicole. Significa el grupo 9, la novena columna. ¿Sí? La novena columna. Oye, ¿y acá la familia por qué no la pones? Bueno, sí la podemos poner, pero no es necesario aprenderse las familias en el caso del grupo B. A nivel agraria, nótela. Muy bien, Solange, qué talentosa mi amiga. ¿A qué familia? Me dice mi amiga. Oye, qué fácil la familia. Pertenece a la familia de los ferromagnéticos. Los elementos del grupo 8B se les llama ferromagnéticos. Vas a tu clave, entonces, vamos a marcar. ¿Qué clave marcarías en la pregunta 26? Estoy en la 26. Me piden ubicar, ¿ah? ¿Qué clave en la 26 entonces? Muy bien, Elmer, perfecto, Víctor. Clave la C, clave casita. Grupo 9. Oye, no pongo ni A ni B, fíjate que solo dice grupo 9. Lo que pasa es que esta es la clasificación según la UPAC, la última clasificación. No dice A y B, pero también le puedes llamar 8B. ¿Ok? Grupo 9, 8B. Grupo 9 y cuarto periodo, clave de la pregunta 26, cachimbo, casita, caucau, Profesor, cachudo. Dime, criatura. ¿puede dar los demás nombres de los otros grupos del 8B, del grupo B? No es necesario, mamá, porque eso no te suelen preguntar. Sí, no te suelen preguntar. Lo que tienes que aprender si es del grupo A. El grupo 8B, no. De repente, el grupo 8. En ejemplos posteriores voy a colocar algunos otros más que podrían, por ahí, deberías por ahí conocer, pero no es necesario que conozcan todos, porque ni siquiera tienen nombres propios, ¿sí? Tiene los nombres que les vas a asignar a los elementos del grupo 8B, o perdón, los del grupo B en general, tienen que ver con el primer elemento que esté en la familia. Por ejemplo, el grupo 3B tiene el escandio, se le llama familia del escandio. El grupo 4B tiene el titanio, allá, familia del titanio. O sea, no tienen nombres específicos, solamente le ponen nombre en función al primer elemento que encuentres ahí. Por eso es que no suelen preguntar mucho eso. Bien, 5B. gracias. 5B, familia del Profesor, vanadio, por ejemplo. disculpe, ¿Sí? siempre va a ser grupo 9. Es que yo me acuerdo que en el libro de la pre-química, en la parte de tabla periódica, había a veces hay como tipo que ellos desarrollan solos y dan las respuestas, o sea, en el mismo libro, y salía que la clave que era grupo 9B. En agraria está hecho así. Es que yo vi en el libro que estaba así, y por eso yo puse 9B y me confundió un poco. Solamente se pone grupo 9 entonces. No. El grupo 9B no existe. Ok, ok. Solamente 9. Como está en el Solamente libro 9. me confundió. Entonces no, está mal entonces, ¿no? Sí, el 9 no existe, mamá. Ah, profesor, 9 no pero existe. solamente Gracias. existe el 9 en UPAC. No, claro, en UPAC no se usa ni A ni B. No se usa esto ya. A y B, olvídate. Simplemente se usan los numeritos. El 9B no existe. ¿Se entiende, Sol?
Sí, sí, profe, solamente que como leí está en el libro y me confundí un poco. Pero no, sí, gracias, profe. Ya vamos. Ahora, criatura, vamos al último grupito. Hay grupo A y grupo B, pero el grupo B se subdivide en dos, te dije, ¿no? Primero, los metales de transición y además también tienes a los metales de transición interna. Entonces, aquí tenemos a los metales de transición interna. Criatura, ¿has escuchado hablar de la configuración bypass? ¿Has escuchado hablar de la configuración electrónica bypass en algún momento de tu vida? ¿Qué es eso? Dice mi amiga Vilma. Ya. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta configuración electrónica? Ok. ¿Por qué a los que acaban en F? ¿Dónde ubicamos a los que acaban en F? Muy bien, Solange, muy bien. ¿Dónde ubicamos a los que acaban en F? En el 3B. ¿Por qué los que acaban en F se ubican en el 3B? Porque los que acaban en F tienen que también tener una configuración especial. Se le llama configuración bypass. La configuración bypass es similar a las anomalías. Habíamos dicho que un elemento no puede acabar en D4 ni en D9, ¿verdad? Ya, en el caso de los elementos que acaban en F, tampoco pueden acabar en F. Tiene que haber un salto del F al D. ¿Sí? Tiene que haber un salto del F al D. Y es por eso que los ubicamos en el grupo 3B. Ahora, tú no tienes que aprenderte la configuración bypass. No te quiero marear. Si por ahí tienes un poquito de interés, lo puedes averiguar en algún libro o en alguna página. No te quiero marear, ¿ok? Pero la razón por la cual a los elementos de transición interna los ubicamos en el grupo 3B no es porque se nos ocurra o se nos antoje. ¿Por qué? Es porque se tiene que cumplir lo mismo. La suma de X más Y siempre va a ser 3. Porque lo que pasa es lo siguiente. A ver, te explico así de manera rápida. NS2, acá N menos 1D, y acá hay un N menos 2F. ¿Ok? Imagínate que fuera F6, ¿ok? Ahí está, la configuración está acabando en F. Entonces, ¿qué decimos cuando la configuración acaba en F? Debe estar en el grupo 3B, decimos, ¿verdad? Ya, eso es correcto, pero en realidad no es porque esté así, sino lo que pasa es que la configuración bypass dice que cuando las configuraciones acaban en F, uno de los electrones de F tiene que saltar a el siguiente subnivel, que es el subnivel D. Esa configuración es más estable. Algo parecido a las anomalías, algo muy parecido a las anomalías, es la configuración bypass. Un elemento llamado de tierras raras o de transición interna tienen esta configuración electrónica, que es una particularidad. Ahora, si yo lo quiero ubicar a este elemento, ¿cómo lo ubico? La suma del X más la suma del Y. El NS y el N-1D. El NS y el N-1D. X más Y. 2 más 1. Siempre esta suma va a ser 3. Y encima está ubicado en el D. Si estás en el D, eres el del grupo B. Y la suma, 2 más 1, 3. Y es por eso que los elementos de tierra rara los ubicamos en el grupo 3B. No es porque se nos ocurra, es porque hay una configuración muy especial que se llama configuración bypass. Ahora, no tienes que saber la configuración bypass porque no es algo que te suelen preguntar, pero ahí por si acaso te lo estoy diciendo, te lo estoy contando. Si en algún momento de tu vida universitaria alguien te pregunta eso y tú te puedes lucir.
nosotros no nos complicamos tanto la vida. Basta que la configuración acabe en F, ya nosotros asumimos que está en el grupo 3B. Pero la real razón no es que esté acabando en F, sino que del F hay un salto de un electrón al D. Y la suma de 2 más 1 es 3. Esa es la razón real. ¿Ok? Esa es la razón real. Para nosotros es más fácil. Metales de transición interna o llamadas tierras raras. Aquí tenemos el famoso grupito que está abajito de la tabla periódica. La cajita de abajo, donde están ¿quiénes? ¿Quiénes están en la cajita de abajo? ¿Quiénes están en la cajita de abajo? Habla criatura, ¿quiénes están abajo? Oye, ¿quiénes están en la cajita de abajo? Hay una cajita por aquí, en la tabla periódica. Los metales de transición interna. Muy bien. ¿Quiénes están ahí? Los famosos lantánidos y los actínidos. Muy bien, gracias, gracias. Eso quiero que me digas. Transición interna o tierras raras, también llamados lantánidos o actínidos. No te hagas bolas, simplemente con que la configuración acabe en F. ¿Cuál es el requisito? Hay que hacer un saltito del F al D. A eso le llamamos configuración bypass. ¿Cómo reconoces a una transición interna? Su configuración acaba en F. Pero lo acabo de aclarar, ¿eh? No es que la configuración acabe en F, sino que cuando ves que está acabando en F, hay que hacer un saltito de un electrón de F a D para que la configuración sea más estable. Así que acá le voy a poner entre paréntesis configuración bypass. Ya la expliqué, ¿eh? Te la acabo de explicar. Por si acasito lo voy a colocar configuración bypass. ¿Listo? Entonces, no tienes que sumar, no tienes que contar, basta que veas que acaba en F, entonces los elementos se ubican en el grupo 3B. Ahora, otra cosita más. Los lantánidos pertenecen al sexto periodo y los actínidos pertenecen al séptimo periodo. ¿Ok? Hasta ahí entonces esa partecita. Ahora sí vamos a resolver algunos ejercicios. A ver. Nos habíamos quedado en la 21. El elemento correctamente acompañado. Ya, en la 21 ten cuidado porque cuando yo vi por primera vez esa pregunta, de hecho es una pregunta que la he visto en algún momento de mi preparación, cuando estaba en la academia, también he visto esa pregunta. Yo vi bronce y vi BR, me emocioné y marqué. Sí me ha pasado, no te voy a mentir. Claro que me ha pasado. Indiqué mi clave todavía bien confiado. Pero en realidad el BR no es el símbolo del bronce. El bronce es una mezcla homogénea. Es una aleación. No tiene símbolo. El bronce no tiene símbolo. El BR es el símbolo del bromo, no del bronce. Clave, el hierro es hierro, no fierro. Fierro es lo que tú usas para construir tus casas, ¿sí? Ese es fierro. Pero el elemento no se llama fierro, se le llama hierro. ¿Ok? El yodo, otra cosita por acá. Quizás, bueno, esto es típico, eso sí es muy conocido, ¿ah? Quizás por ahí alguno de ustedes no lo conoce. El símbolo del yodo es la I, no es la Y. Y el símbolo del itrio es la Y. El itrio es otro elemento químico. Debería ser al revés, pero bueno, está así. Ese es su elemento químico. No confundir el yodo con el itrio en simbología. La única clave en la 21, entonces, es el famoso antimonio. El antimonio, un elemento muy particular, un poquito tóxico,
Su elemento es el SB. Clave entonces de la 21, elefante. Clave de la 21, elefantito. Vamos a la 22. Ayúdame, ¿qué hacemos en la 22? Marca, uy, ¿qué es eso? Wow. Muchas preguntas. ¿Qué clave tienes en la pregunta 22? ¿Qué clave tienes en la preguntita 22? Ok. Ya. C y E son iguales, dice mi amiga. Claro, muy bien. La C y la E son iguales. ¿Qué clave marcas en la pregunta 20? Muy bien. ¿Qué clave marcas en la pregunta? A ver, por acá están poniendo algunas cosas en el chat. Sorry, gente, está medio loco mi internet. Está un poquito loquito mi internet. Clave entonces, la C o la E. Clave la C o la E. La ley periódica establece que las propiedades químicas y físicas varían en función periódica. Sí. ¿Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades físicas similares? No. Los del periodo no tienen nada que ver. Falso. ¿Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares? Sí. En la tabla hay 18 grupos, perfecto, pero no hay 9A ni 9B. Eso es falso. Clave entonces, enano o C. 23. ¿Qué clave marcas en la pregunta 23? Un elemento tiene las siguientes características. Ok, acá tienes que ver que los elementos tienen cierta diferencia. Ayúdame con la diferencia. Ayúdame con la diferencia. Los elementos se clasifican en dos. A nivel químico tenemos metales y no metales. Oye, pero también hay metaloides. Sí, claro, pero los metaloides aparecen cuando evaluamos propiedades físicas. Un metaloide es un elemento que tiene propiedades físicas intermedias entre un metal y un no metal. Un metaloide es un elemento que tiene propiedades físicas intermedias entre un metal y un no metal. Por eso le llamamos metaloide. Ahora, en propiedades químicas, o eres metal o eres un no metal. Ojo, acá ten cuidado porque algunos elementos tienen un comportamiento doble. Lo vamos a ver en nomenclatura en el caso de los anfóteros, pero eso es otra cosa. Características típicas entre metales y no metales. Empieza.
Yo empiezo. Los metales son sólidos. Buen conductor de electricidad. ¿Todos son sólidos? ¿Todos son sólidos? No, No. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? No son sólidos todos. ¿Qué fue? el ¿Qué mercurio es fue? líquido. Estaban dictando, profe, ¿Quién? que les estaban dictando las características de los metales. No, sí, está bien, mamá. No, pero te preguntaba. Ahorita te voy a escuchar un ratito, pero ¿son sólidos todos? No, el No mercurio son todos. es líquido. No, muy bien. El mercurio es el único metal líquido. Sí has visto mercurio alguna vez, ¿verdad? ¿Sí? Lo vas a ver en el laboratorio. Vas a trabajar en algún momento en la agraria con mercurio. Ten cuidado porque es tóxico, muy tóxico. No se juega con el mercurio. Ten cuidado. O se te puede romper un termómetro y ese termómetro puede tener mercurio en su interior. Aparte que te van a jalar en el laboratorio, tienes que también vas a tener que recoger con cuidado los restos de ese mercurio y llevarlo en un recipiente adecuado para que el técnico de laboratorio lo pueda disponer después. Ten cuidado con el mercurio, ¿no? Es metal, pero no es un metal sólido, es un metal líquido. Y tiene la particularidad de juntarse rápidamente. Son bolitas que es como si las bolitas se atrayesen entre sí y se juntan. No sé si has visto la película Terminator, ¿sí? El exterminador, hay un exterminador que tiene un traje de policía y se derrite de un color plateado y luego se van juntando sus restos en uno solo, ya, así es el mercurio. El mercurio es igualito, es así, plateadito, es plomito, y si tienes gotitas de mercurio, esas gotitas se van juntando. Tú las soplas y se van juntando en una sola masa, ¿sí? Igualito es el mercurio. ¿Qué más me puedes decir ahora? Si los metales son sólidos, ¿cómo son los no metales? Si los metales son sólidos, ¿cómo son los no metales? Líquidos. Ok. También son sólidos. Son sólidos. Claro, los no metales también son sólidos, pero no todos. El bromo. Gracias. El bromo es el único no metal líquido. El único. ¿Sólidos y líquidos nada más? Muy bien, Rocío. Muy bien, Geraldine. Hay gases. ¿Cuáles son los gases? Yerita, ¿cuáles son los gases, Yerita? Muy bien, Yerita. Hay 11 gases en la tabla periódica. ¿Cuáles son esos 11 gases? Te ayudo. Los gases nobles. Su nombre lo dice, son gases. Pero falta ahí algo más. Aparte, muy bien, Solange. Muy bien. Aguanta. El carbono, Vilma, el carbono es sólido. Ten cuidado, Vilma, el carbono es sólido. Muy bien, Solange. Y mi amiga, se movió. Jimena, muy bien, Jimenita. Muy bien, Jimenita. Son gases, los gases nobles, el hidrógeno, el flúor, el HFON, ¿no? El HFON y además el cloro. El HFON, el cloro y los gases nobles. 6 gases nobles y aquí son 5, 11 gases en total. Todos los demás son sólidos. Por ahí mi amigo dijo, son buenos conductores. Perfecto, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. ¿A qué se debe esto, ah?
¿Por qué si es que hay un carro que está estacionado en el calor y a ti se te ocurre apoyarte o sentarte encima del carro y está bien caliente y te quemas tus pompas? ¿Por qué te quemas las pompas cuando te sientas en un metal caliente? Porque el metal es un buen conductor del calor. ¿Y a qué se debe eso? Al mar de electrones. Gracias, Solange, a los enlaces metálicos, a la deslocalización de sus electrones. Todo eso se resume en una teoría, la teoría del enlace metálico llamado el mar de electrones. Los electrones deslocalizados, como acaba de decir nuestro talentoso amigo Omar, son los que conducen tanto el calor como la corriente eléctrica. Por eso son buenos conductores. Los no metales, no. Los no metales no son buenos conductores. Los metales no son conductores. De hecho, se les suele llamar aislantes. Ojo que aquí hay excepciones. Por ejemplo, el carbono sí es un buen conductor. El grafito es un excelente conductor de la electricidad. Y el grafito es un no metal. Recuerda que en la química, como toda ciencia, hay muchas excepciones. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir? Hay información que falta ahí. ¿Qué más me puedes contar de un metal y un no metal? Lo más importante te estás olvidando, que lo vamos a ver muy... Ya, los metales forman aleaciones, los no metales no. Eso es correcto, pero me falta algo más importante que eso. Gracias, Geraldine. Los metales se oxidan. Se oxidan. Vamos a ver esto en reacciones químicas. O sea, los metales tienden a formar cationes. Lo vamos a ver mucho en el enlace iónico. Forman cationes, es decir, los metales se oxidan, o sea, pierden electrones. Les gusta perder electrones. Los no metales no. Los no metales forman aniones. Ganan electrones, o sea, se reducen. Listo. Con esta ligera teoría podemos contestar algunas preguntas más. No sé si está nuestra amiga, nuestra buena amiga Kiarita. Gracias, gente, a todas las criaturas que están participando de manera activa en la clase. Disculpe, Dígamelo. ¿podría apagar la luz, por favor? Sí, mamá. Gracias. ¿Ahí está mejor? Kiarita, ¿podrías, aunque mi amiga Kiarita creo que ya está cansada de tomarle foto, porque ahora que me acuerdo... Profe, ahora puede prenderlo y no sale bien, no sé por qué. Ok. Espérate, ¿tengo las fotos del día anterior? ¿De ayer o no? Me acabo de acordar recién. Espérate un ratito, por favor. Ok, no tengo las fotos del día anterior. Upsi. Ok, upsi. Por favor, criatura de Dios, avísame si no para tomarlas, ¿no? ¿Las tomaste? ¿Las tomaste? Sí, ya estáis. Muy bien. Voy a confiar en ella. Espero no arrepentirme. No, mentira. Listo, vamos a borrar esta parte. ¿Podía borrar? Vilma, Solange, creo que ustedes copian. Pero apague la luz, por favor. Luz. Ya le tomé foto, profe. Y ya, mamá. Ahí, amiga Vilma. Sí, profe, gracias. Ya está. Ya, mamá. Listo, ahora sí vamos a las preguntitas. Una refrescadita de algunas cositas, por si te has olvidado, ¿no? Porque estoy seguro que mucho de esto ya lo tienes, ya. De hecho, estás cansado de ver lo mismo, porque ya lo sabes, ya. Y ya lo has visto varias veces. Estás repitiendo lo mismo. Entonces, por ahí, quizás algunas cositas que se te estén olvidando, pero la gran mayoría de la información, de los conceptos, de la teoría,
Estoy seguro que sí las tienes, estoy seguro que lo sabes, porque tú repasas, porque tú estudias, porque tú quieres ingresar, ¿no? Estoy seguro que lo tienes. Listo, criatura de Dios. Ok, qué buen servicio. Gracias, Kiarita. Qué buen servicio. Criatura, entonces un elemento D pierde electrones, sus electrones de valencia, o sea, se oxida. Tiene que ser un metal. Es un buen conductor del calor y la electricidad. Tiene que ser un metal. Sólido. Sí. Ah, ok, me olvidaba. Acá también. Dúctiles y maleables. Los metales son dúctiles y maleables. Ahora, aquí hago una observación. Los metales, si bien es cierto, son dúctiles y maleables, hay una diferencia entre la ductilidad y maleabilidad entre metales de transición y metales representativos. ¿Quiénes son más dúctiles y maleables? ¿Los metales de transición o los metales representativos? ¿Qué me dices? A ver, lanzo la pregunta para cualquiera. No quiero incomodar a nadie porque luego estás que te haces al loco y no respondes. ¿Quién es más dúctil y más maleable? ¿Un metal de transición o un metal representativo? En otras palabras, o grupo A o grupo B. ¿Quiénes son más maleables y más dúctiles? Ok, muy bien, Solange. Muy bien, Elmer. Los metales de transición son más maleables y más dúctiles. Por eso es que hacemos monedas con ellos, los famosos metales de acuñación. Los de transición son más dúctiles, más maleables, tienen más brillo, son más brillantes como el oro, la plata, son más duros. Los metales del grupo A no son muy dúctiles, no son muy maleables, no tienen mucho brillo los metales del grupo A, pero tienen algo que no tienen los del grupo B. ¿Qué tienen los del grupo A que no tengan los del grupo B? Son más reactivos, reaccionan más violentamente. Tienen mayor carácter metálico. Recuerda que el carácter metálico es una propiedad que aumenta hacia la izquierda, y hacia la izquierda están los metales del grupo A, los representativos, sodio, litio, potasio. Esos elementos son más reactivos porque se comportan más como un metal. ¿Qué significa eso? Que se oxidan rápido, ¿sí? Se oxidan muy rápido los metales del grupo A, ¿sí? Son más reactivos. ¿Qué más? ¿Es sólido, indúctil y maleable? Sí, metal, estamos diciendo. Al mezclarse con un metal, ¿forma aleaciones? También, lo dijo mi amiga Solange hace ratito, forman aleaciones. Clave entonces en la 23, metal, clave casita. Vamos a la 24. ¿Qué marcas en la 24? Ayúdame, ¿qué marcamos en la 24? Lanza tu clave en la pregunta 24. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Chismosa, ok. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Dime, ¿por qué la agresión a tus amigas? Criatura, ¿o en quién estás pensando? ¿Alguien te ha hecho mucho daño? A nuestro amigo Víctor, que le han roto el corazón. Amigo, tranquilo, eso se supera. Fuerza, mi amigo, fuerza. Desde acá te mando muchas vibras. No sufras, por favor. Calla. Oh, qué ternurita nuestra niña Susanita. Calla. Quiso decir casa y dijo calla. Muy bien. Qué linda, mi amiga. Clave entonces la C en la pregunta 24. 24. Clave la C. A ver, ¿el elemento más abundante en el planeta Tierra es el agua? No. El elemento más abundante en el planeta Tierra es el oxígeno. ¿Ok? El elemento más abundante en el planeta Tierra es el oxígeno. El elemento más abundante en el universo entero es el hidrógeno. Es el hidrógeno. Y ahí esto está mal porque dice el elemento y te ponen agua. El agua no es un elemento, es un compuesto. Contrafalsa la premisa A. El helio es un gas noble, obvio. Si es un gas, está en estado gaseoso, no en estado líquido, a temperatura de
Laboratorio, falso, no está en estado líquido. ¿Los elementos metálicos son más abundantes que los no metálicos? Sí, 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 sí. ¿Cuántos líquidos? 2. ¿Cuántos gases? 11. Todos los demás, que sería la diferencia de 118 menos, 118 menos 13, que serían 105 elementos. Los 105 elementos restantes son sólidos. Perdóname, no te habla de sólidos, te habla de metales. ¿Los elementos metálicos son más abundantes? Sí, claro, los metales son todos los de transición interna, y encima los elementos representativos del grupo 1A, 2A y algunos del grupo 3A, como el aluminio, por ejemplo. Entonces, hay más metales que no metales. La clave es la C. A temperatura ambiente, el bromo y el mercurio son líquidos, el nitrógeno no. El nitrógeno es un gas. Falsa la D. ¿El cloro, flúor y xenón son dúctiles? No, porque esa es propiedad de metales. Ductibilidad y maleabilidad son para metales. El cloro, flúor y xenón son no metales y son gases. ¿Sí? Y son gases. Entonces, clave cachimbo o clave C. 25. ¿Qué clave marcas en la pregunta 25? A ver. Elmer, gracias papá. Elmer, nuestra buena amiga Rocío Navarro, Nicole, Solange y Patty, nuestra buena amiga Patty. La pregunta, dicen la D, ¿no? La clavecita de la pregunta 25. Señala la familia que contiene un elemento extraño. En la D está camuflado el itrio, queriendo pasar piola en vez de el yodo. Esa Y no es el símbolo del yodo. El yodo es una I latina, no una Y. La Y es el símbolo del itrio. Falsa la D, clavecita la D. 26, ya la resolvimos. No salió la C. 27. ¿Qué clave marcas en la 27? Lanza tu clave de la 27, criatura. Fast, fast. 27. Ok, casita. La C. Está muy fácil, ¿ah? Está muy fácil. Estas preguntas son una ofensa para ti. Carrillo. Oye, mi amiga, y su amor platónico. Carrillo, no lo supera todavía mi amiga Solange. Clave, entonces, Carrillo para mi amiga Solange. 20. ¿Dónde está? 27. ¿En qué grupo y periodo se encuentra el elemento cuyos átomos contienen 50 neutrones, 39 protones y 36 electrones? Clave entonces, Carrillo. A ver, rapidito la 27. No te olvides, criatura, que cuando ubicamos a un elemento en la tabla periódica, ubicamos al elemento neutro. No ubicamos aniones o cationes. En la tabla ponemos elementos neutros. Entonces, ¿en qué grupo y periodo se encuentra un elemento cuyo átomo tiene 50 neutrones? Vamos a poner al elemento, se me ocurre al elemento, o un elemento cualquiera. Ya, el elemento J. Ok, el elemento J. El elemento J tiene 50 neutrones. Ok, tiene 50 neutrones. Tiene 39 protones. Y además tiene 36 electrones. O sea, ha perdido 3. Es un catión trivalente. Quiero que ubiques a este elemento. Ahora, cuando ubicamos a un elemento, lo ubicamos con el Z, porque ubicamos átomos neutros. Así que la carga es solamente un distractor. Lo han puesto para marearte. No te asustes, trabaja con el Z. Entonces, 1S2. Uy, acaba de pasar el señor de las sandías. Uy, qué rico. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.
Ahí está. El momento publicitario, disculpa, yo vivo en una zona residencial y bueno, me traen de todo, ¿no? Yo no tengo que ir al mercado porque me traen mangos, sandías, melones, etc. Tengo, claro, obviamente, es el sponsor de química. Más a ratito va a pasar la señora con huevitos de codorniz también. Ya sé hasta su horario. Listo, criatura, ahí está, 39. 10, 20, 30, 38, 39. Periodo y grupo. El periodo es el mayor nivel. Aguanta. El 5, perfecto. Entonces, este elemento está ubicado en el quinto periodo. Vámonos al grupo. Estás acabando en D. Por lo tanto, eres un metal de transición. ¿Y cómo ubicas el grupito? Fácil, la suma de estos electrones. De la forma S y D. S y D. S y D. Ten cuidado porque el S y el D a veces no están juntos. Entre ellos hay un F. No vayas a sumar el F y el D. Siempre se suma el S con el D. Así haya algo entre ellos dos. Así haya un F entre ellos dos, siempre se suma el S con el D. En este caso no hay problema porque no hay nada aquí. S con D suman 3, por lo tanto está ubicado en el grupo 3B. La famosa familia, ya que nuestra amiga Vilma estaba pidiendo la familia, vamos a colocar su familia. ¿Sí? La familia del escandio. Así se llama su familia. Pertenecen a la familia del escandio. ¿Por qué? Porque el escandio es el primer elemento que aparece en la columnita. Ahora, criatura. ¿Algo más? Algo más. Este grupo 3B en la tabla periódica tiene una columna determinada. Según la IUPAC, viene a ser la tercera columna. Así que le puedes llamar grupo 3. 3B, grupo 3. 3B, grupo 3. La suma también te lo dice. Ok, entonces vamos a ubicarlo. ¿En qué grupo y periodo se encuentra? Está en el grupo 3 y quinto periodo. Clave de la 27, casita. O como dice Solange, Carrillo. 28. Ok, vamos a las propiedades. Muy bien, Solange. Perfecto, perfecto, perfecto. Criatura, cuéntame un poquito de la propiedad en la pregunta 28. ¿Qué clave marcas en la pregunta 28? ¿Qué clave tienes en la pregunta 28? Calma tu tóxica, ¿ok? ¿Me lo estás diciendo a mí? O sea, es como que lo estoy tomando muy personal, ¿ah? Discúlpame, amigo Víctor, pero lo estoy tomando muy personal. Espero que no sea personal. Ah, ok, muy bien, Víctor. Jamás tú eres una persona muy respetuosa. Jamás. Sí, pues yo también lo he sentido como indirecta. Criatura de Dios. La energía mínima necesaria para sacar el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso. ¿Cuál es la definición entonces? Esa propiedad se llama energía de ionización. Energía de ionización o también llamado potencial de ionización. Pequeña criatura del Señor, ¿cuál es la definición de energía de ionización o potencial de ionización? ¿Cuál es la definición de esta propiedad? Ahí está, en el librito. La energía necesaria. Mira lo que dice necesaria. No dice la energía que contiene el elemento. Se suele confundir, y soy consciente de que esto pasa muchas veces, en que cuando tú ves energía de ionización, crees que el elemento tiene esa energía. Pero no, es la energía que necesita, no que tiene,
la que requiere, la energía necesaria, la que necesita, la energía necesaria, la energía que necesita un elemento para extraerle un electrón. A un elemento, a un átomo en estado gaseoso. Esa es la definición. Criatura, si tú tienes un elemento, lo voy a llamar el elemento Q, ahí está, que está en estado gaseoso. Si yo le quiero arrancar electrones, voy a tener que darle energía. A la energía que le estoy otorgando a este elemento, ¿sí? A la energía que le estoy otorgando a este elemento se llama energía de ionización. Esta energía que requiere él para volverlo catión y que este catión esté liberando un electrón, a esa energía nosotros le llamamos la famosa energía de ionización o potencial de ionización. Ahora, esta energía que requiere este átomo en estado gaseoso para volverlo catión y que esté liberando un electrón, tiene un patrón de comportamiento especial en la tabla periódica. Según tu lógica, ¿quiénes tienen más energía de ionización? ¿Los metales o los no metales? ¿Cuáles de ellos dos tiene mayor energía de ionización? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque los no metales no tienden a formar cationes. Al contrario, los no metales tienden a formar aniones. En cambio, los metales sí, al toque liberan su electrón, al toque pierden electrones, rápidamente se oxidan, por lo tanto tienen baja energía de ionización. Ionizar a un metal es muy fácil, así lo haces. ¿Cómo? Con poca energía. Tienen baja energía de ionización. En cambio, los metales no, necesitan más energía. Es por eso que el patrón de comportamiento de la energía de ionización es la siguiente. Para un periodo, ¿cómo es la energía de ionización en un periodo? Aumenta hacia la derecha. Y en un grupo, ¿cómo es la energía de ionización en un grupo? Aumenta hacia arriba. Mientras más a la derecha y más arriba estés, tienes mayor energía de ionización. En otras palabras, mientras más a la derecha y más arriba estés, cuesta más arrancarte electrones. Es más difícil arrancarte electrones. ¿A qué elemento es más difícil arrancarle un electrón? Al helio, porque está más acá y más arriba. Sí, muy bien, Rocío. Cuesta mucho, muy bien, Nicole. Cuesta mucho quitarle un electrón a un elemento que está por acá, porque está muy a la derecha y muy hacia arriba. En cambio, los que están por acá, que son los metales, no pierden rápidamente sus electrones, se oxidan rápido, no requieren mucha energía de ionización. Vamos a la preguntita entonces. Pregunta 28, la C. Pregunta 29. Muy bien, gracias Nicole y Rocío, que están participando, mis amigas. Se les agradece de verdad. Ah, mira. Ya, muy bien. Mi amiga Fátima también, que está participando. Mi amigo Víctor y mi amiga Kiarita. Pregunta 29. ¿Qué clave tienes en la preguntita 29? ¿Qué clavecita marcas en la preguntita 29? Clavecita en la preguntita 29. ¿La hiciste, no?
Démonos un tiempo. Ok, mi amigo volviendo a sufrir. No sé por qué sufres, amigo. No sufres, amigo, no sufres. Una persona como tú, muy bien parecida, simpático, mi amigo Víctor, estudioso, todo con un futuro por delante, que aspira a una carrera, que va a ser molinero. ¿Quién se puede resistir a un molinero? Mi amigo Víctor, no sé por qué sufres. Tienes un partidazo, mi hermano. No importa, Chipi, pero tienes lo tuyo. No sufras, hermano, no sufras, por favor. No sufras. No sufras, amigo. Ya va a haber alguien que te valore, que te acepte tal y como eres. Tú empezaste, ya. Tú empezaste y sabes que yo me desquito muy rápido. Bien, criatura de Dios. Es una bromita, amigo, no te vayas a resentir. Listo, criatura. Clave Dino, Dori. ¿Qué? Respecto al elemento E, cuyo átomo presenta la siguiente configuración electrónica, podemos afirmar que es un metal de transición del grupo 8B y cuarto periodo. De hecho, ya lo hemos resuelto. Esa preguntita ya está resuelta. Es en la pregunta 26. ¿Sí? Es el cobalto 27, ¿no? Es el cobalto 27. Es la misma pregunta. ¿Eh? Es el mismo elemento, la misma configuración. 29, la clave, la D. 30. 30, 30, 30, 30. Rapidito. Vamos a hacer aquí la tablita, ¿ya? Solamente para que lo recuerdes. Porque seguramente que si lo recuerdas. Pero te voy a preguntar, obviamente, ¿qué significa cada cosita que voy a colocar? ¿Ya? No lo voy a escribir para no demorarnos mucho, pero te voy a pedir que me ayudes a recordarlo. Recordémoslo juntos. Recordémoslo juntos. A ver, ahí está tu tablita. Ahí la tienes. Ventrículo. ¿Ya? ¿En qué pregunta estás, amigo ventrículo? Ah, ya, la 30. Ok, la 30, muy bien. La clave es ventrículo. Oye, pero ventrículo es con V, ¿ah? Criatura. Primera propiedad. ¿Qué propiedad aumenta hacia abajo en un grupo y hacia la izquierda en un periodo? ¿Qué propiedad? ¿Qué propiedad aumenta ahí? Muy bien. Elmer dice el radio atómico. Ok, Elmer, entonces, ya que lo acabas de comentar, mi hermano, ¿qué es el radio atómico para ti? Amigo Elmer, ¿qué es el radio atómico? Amigo Elmer, ¿qué es el... ¿Qué es el radio atómico? Elmer. Amigo Elmer. La distancia entre dos átomos. Ya. Está bien, está bien. Ya. El que indica el volumen, muy bien, eso está mejor. Ok. La idea de los dos entonces las vamos a condensar. Ok. La información de Víctor está bien y la de Elmer también. A ver, el radio atómico es una propiedad que se refiere a qué tan grande es un átomo. Se refiere al volumen del átomo, al tamaño del átomo. ¿Ok? Entonces, los elementos que están más hacia la izquierda y más hacia abajo son los más grandes. Mientras más aquí estés, eres más grandote. El más grandote está por acá, el famoso francio. El francio es el más grande. Ahora, ¿por qué mi amigo Elmer dice la distancia entre dos átomos? Es que tú no puedes
medir el radio de un átomo. Ahí está el núcleo, la nube electrónica. Entonces yo no puedo agarrar una regla y decir, ah, ya, el átomo de hidrógeno tiene un radio de tantas micras. No puedo hacer eso, porque recuerda que la nube electrónica es una región difusa, no es una región muy bien definida. No sabemos con exactitud cómo está la nube. Sabemos más o menos, nada más, es como que una suposición. Lo que sí podemos determinar es la unión entre dos átomos iguales. Entonces, lo que los químicos, lo que los científicos muy inteligentemente han hecho, como no podían determinar cuál es el radio de un átomo, lo que han hecho es unir dos átomos iguales y medir la distancia entre sus núcleos. Como los núcleos sí son una región muy bien definida y compacta, yo sí puedo saber la distancia entre estos dos núcleos. Ajá, entonces el radio lo han calculado de esta manera. La distancia entre dos núcleos entre dos. Y esa es la manera con la cual ellos han calculado. Ahora, la definición de radio atómico es el tamaño de un átomo, es una propiedad que está relacionada con el volumen de un átomo, pero se ha calculado midiendo la distancia de dos núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Y es lo que me estaba diciendo mi amigo Elmer, ¿verdad? Elmer tiene razón, pero lo que en realidad te están queriendo decir es el tamaño del átomo, solo que lo han calculado como la distancia de los dos núcleos. ¿Alguien más está por aquí? El radio iónico. El radio iónico. Que hace referencia a lo mismo, solo que para cationes y aniones. Solo que para cationes y aniones. ¿Qué tan grande o qué tan chiquito es un catión o un anión? Ahora, para el radio iónico, ¿qué tienes que recordar? En el caso del radio iónico, ¿qué tienes que recordar? Había un par de reglitas. ¿Cuáles eran esas reglitas, criatura? ¿Cuáles eran esas reglitas en el caso del radio iónico? Para el mismo elemento, para un mismo elemento, para el mismo elemento que se cumplía. ¿Quién es más grande, el catión, el anión o el neutro? El anión, gracias, Fati, gracias. El anión es más grandote que el neutro y el neutro es más grandote que el catión. Siempre, ¿sí? Y eso obviamente se explica por la atracción de la nube al núcleo. No voy a entrar en mucho detalle aquí. Además, el segundo caso es en el caso de átomos isoelectrónicos. ¿Cuál era la ley en la cual nos basamos para determinar el tamaño en el caso de átomos isoelectrónicos? Muy bien, Fati. Muy bien, Víctor, Jimenita, Solange y Nicole. Mientras más chiquititito sea tu Z, más grande es tu radio. A menor Z, mayor radio. O al revés, mientras más grande sea tu Z, más chiquitito es tu radio. Son inversamente proporcionales. Otra propiedad que está por acá es el carácter metálico. Por eso yo te decía hace ratito, criatura, que los metales representativos, que son los que están por acá, grupo 1A y 2A, son más reactivos, se oxidan más rápido, reaccionan más violentamente que los metales de transición que están por acá. Mientras más hacia acá estés y más hacia abajo estés, tu carácter metálico es mayor. Te comportas más como un metal. El oro, la plata, el cobre, sí se comportan como metales, pero tienen mayor comportamiento metálico los que están por acá, sobre todo el grupo 1A. Los del 1A son muy violentos cuando reaccionan de manera muy violenta, sobre todo cuando le echas agua, por ejemplo, ¿sí?
reaccionan muy rápido los metales que están más hacia la izquierda. Carácter metálico. Ahora, por aquí, propiedades. ¿Qué propiedades aumentan en un periodo hacia la derecha y en un grupo hacia arriba? ¿Qué propiedades? Ok, la electronegatividad. Primera propiedad entonces, la electronegatividad. Vamos a copiarlo completo mejor. Y como lo comentó mi amiga Kiarita, ¿cuál es la definición de electronegatividad? Buena amiga Kiarita. La alumna más colaboradora de todo Promedio 21. Nuestra amiga Kiarita, que deberían premiarla con alguna beca. Amiga Kiarita, ¿cuál es la definición de electronegatividad? Muy bien, capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento, mamá? ¿En qué momento, mamá? Falta algo ahí. Cuando está unido a otro elemento. La electronegatividad es esa propiedad en la cual un elemento es capaz de atraer electrones cuando forma enlace. Por eso, Kiarita, en electronegatividad, a quienes no consideramos en electronegatividad, amiga Kiarita, quienes no participan de la electronegatividad, los gases nobles. Estos no participan en electronegatividad. ¿Cuál es el elemento más electronegativo entonces, Kiarita? Muy bien, el flúor es el elemento más electronegativo, porque la electronegatividad se evalúa cuando se forman enlaces químicos. Capacidad de atraer electrones cuando formas enlaces químicos. Los gases nobles generalmente no forman enlaces. Por aquí has puesto a alguien más. Has puesto energía de ionización, y ya lo acabamos de ver. Lo acabamos de colocar aquí al costadito, así que ya no es necesario comentarlo. También acabo de ver que pusiste afinidad electrónica. La afinidad electrónica es otra propiedad. Ahora, aquí hay excepciones que no te estoy contando, ¿ah? Ojo que aquí hay excepciones que no te estoy contando. Tampoco creo que suelan venir, pero sería bueno que si tienes más interés, puedas investigar un poquito más. Por ejemplo, en la energía de ionización, a pesar de que aumenta hacia allá, un elemento del grupo 2A le gana a un elemento del grupo 3A. Pero espérate, si el 2A está acá y el 3A está acá, se supone que mientras más allá estés, el 3A debería tener mayor energía de ionización que uno del 2A. Sí, pero ahí hay una excepción. El 2A le gana al 3A. Ten cuidado. Pero eso ya es una pregunta muy rebuscada. Tiene que ver con estabilidad de configuración electrónica. No creo que suele venir eso, así que no te rayes mucho. ¿Qué es afinidad electrónica, criatura del Señor? Aquí lo mencionó. A ver, espérame. Rocío, amiga Rocío Navarro, ¿qué es afinidad electrónica? Amiga Rosy. Ok, la energía, ya. Ok, muy bien. La definición de Rocío está bien. La energía liberada al introducir un electrón. Oye, si la energía de ionización es la energía que tiene que entregarse un elemento para que ese elemento se convierta en catión y libere un electrón, la energía de ionización es lo contrario. Pero ten cuidado, porque la afinidad electrónica no necesariamente es energía liberada. Puede ser también energía consumida. En la energía de ionización siempre es energía consumida, siempre es un proceso endotérmico. La energía de ionización generalmente es energía liberada, pero en casos excepcionales es energía consumida también. Por eso es que en los libros no te ponen liberada, te ponen energía involucrada.
En algunos casos, en la mayoría, es energía que se va a liberar, pero en casos raros, como los elementos del grupo 2A y 8A, son energía que se va a consumir. Así que mejor cambiemos la palabra liberada, amiga Rocío, ¿te parece? En vez de poner liberada, le ponemos energía involucrada cuando un átomo en estado gaseoso va a recibir. Ya no va a liberar, al contrario, lo va a recibir. Va a recibir un electrón. ¿Ok? Muy bien, mi amiga Rocío. ¿Listo? Me parece que ya tienes hora. Vamos a tus clavecitas. La pregunta 30 te debe salir. Beso, me dijiste, ¿qué clave tienes en la pregunta? Mi inglés está pésimo. 31. Pregunta 31. ¿Qué clave marcas? Oh, ok. Clave enfermo. Entonces, en la pregunta 31, tiene toda la razón nuestro buen amigo Víctor. Clave 31, entonces, enfermo. Recuerda que en la 31 estamos aplicando esto. Si todos los elementos en la 31 son isoelectrónicos. Todititos los de la 31 son isoelectrónicos. Todos. Tienes el calcio como catión divalente. Tienes el cloro como anión monovalente. Tienes al potasio como catión monovalente y tienes al azufre como anión divalente. Los 4 átomos tienen 18 electrones. Son isoelectrónicos. ¿Qué dice la regla? Mientras más chiquitito sea tu Z, más grande es tu radio. ¿Quién tiene menos Z de todos ellos? Él. Por lo tanto, él es el más grandote de todos. Luego le seguirá él, y el más chiquitito sería él, porque son inversas. Mientras mayor sea tu Z, más pequeñito es tu radio. Clave entonces, ese de ahí. Clave enfermo. 32, criatura. Uy, el heladero. Equinodermo. Muy bien, mi hermano. Equinodermo en la 32. Un átomo tiene las siguientes características. Pero espérate, eso ya es de la semana del día lunes, clase del día lunes. Ya no es tabla eso, ¿no? Eso es estructura electrónica. Bien, no te quiero robar tu recreo, así que te dicto tus claves. 32, enano. 33, clave de la 33. Clave de la 33. No existe. No existe. 33, dedo. No dudes, por favor, Solange, no dudes. Gracias, Michelle. Gracias, Nicole. Dedo. 33, dedo. 33, dedo. 34. Muy bien. Cueva. Cueva, muy bien. Clave cuevita, cueviña, casa. 35. 35, veneca, Barbie, muy bien. Son sinónimos. Muy bien. Clave besito. 36. 36. Bien, Jimena. Bien. Fati. Elmer. Víctor Solange. 36, dedo. Perfecto. Amiga Rocío. 36, dedo. 37. Esta pregunta está repetida. Ya la hemos hecho hace rato. Perdón, la semana pasada. 37, barco, beso. 37, barco. 38. Bien, Elmer, muy bien. Fátima, Jimenita y Solange. 38, enano. 38, enano. 39. Qué bien, esta gentita participativa. Gracias, gentita, por participar. Muy bien. 39, elefante. 39, enano. 39, equinodermo. Como quieras. 39, la E. Y 40.
40. Muy bien. 40 espécimen. 40 especie. 40 estoma. 40 esporulación. 40 espermatogénesis. Clave la E. Criaturas de Dios, hasta aquí entonces te ayudé el día de hoy. ¿Puedo tomarle foto, por favor? Sí, pásale, criatura, con confianza, con confianza. Si hay alguna otra pregunta, avísame, porque ya creo que estás en hora de recreo. Ya está, Dime, profe, gracias. Profe, allá. en la 31, ¿cómo era el orden? O sea, del mayor al menor. Podría decir cómo eran. ¿Dónde, mamá? ¿Dónde? La 31, la que está en la pizarra. Ahí, ya. En la 31, criaturita, tienes que ver que todos tienen 18 electrones, ¿ok? Él tenía 20, pierde 2, 18. Él tenía 17, gana 1, 18. Él tenía 19, pierde 1, 18. Él tiene 16, gana 2, 18. Son isoelectrónicos. ¿Qué dice la regla en isoelectrónicos, mamá? Que mientras más pequeño sea tu número atómico, tu radio es mayor. De todos estos, ¿quién tiene tiene menor número atómico? El Z, él. Entonces, él es más grande. Entonces, primero será él. Luego, ¿quién le sigue? ¿Quién tiene menos Z después de él? El cloro. Así que luego está el cloro. El cloruro. Luego, ¿quién le sigue? ¿Quién tiene menos Z después de él? El primero, luego él, luego él. Potasio. Muy bien. Y el más chiquitito es el que tiene Calcio. mayor número. Mientras mayor sea este número, eres más pequeño. Y ese sería el orden, amiga. Creo que fue mi amiga Susanita. Susanita, fuiste tú, ¿verdad? Sí, profe. Sí, gracias, profe. Listo, Susanita. Criatura de Dios, hasta ahí entonces la dejamos. Nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana con todos ustedes. Chao, gentita, pórtense bien. Muchísimas gracias, amiga Nicolita. Gracias, Solange. Okay. Estudien, gente, estudien, ¿ah? Ya se acerca el examen, no se confíen, por favor. Nos vemos la otra semana. Porfa, vengan repasando la teoría de la otra semana, que vamos a ver enlace y teoría de enlace covalente para hacerlo un poquito más fluido. Y ahora sí puedas responder, porque voy a preguntar también.